@Julio Sánchez Cristo Oficial. Mire, el equipo jurídico de la Fiscalía, a propósito de la coincidencia de la directiva con el anuncio del presidente de las protestas y de la salida a la calle nuevamente, le hicimos un poquito la historia de cuándo comienza esto. Esto comienza el 14 de mayo, cuando el ministro de Justicia salió a decir que había hablado con la fiscal y que se dejaría en libertad a la gente de la primera línea. Ahí inmediatamente la fiscal tuvo que rectificar, aclararon que se estaba examinando la reglamentación interna. Ojo a esto, Juan Pablo. Estaban en efecto mirando el tema, con mucho cuidado, con gran lupa. Un tema sensible. El 29 de julio se recibió a la Comisión Asesora de Política Criminal en la Fiscalía. Por eso que ahí está, entre otros, el doctor Uprim. Se les comentó a ellos el adelanto del estudio. El 21 de agosto, después de terminar consultas y exámenes, se envió el proyecto a la Comisión y a la FLIP para conocer sus opiniones. La semana que concluyó, se publicó la directiva. Según la Fiscalía, la directiva está apegada, Juan Pablo, a los criterios fijados por la Corte Suprema, la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y otro detalle de la letra chiquita, que solo tiene efectos internos, sirve como criterio orientador para fiscales. Las directivas no son impositivas, ni derogan la Constitución o la ley, como se ha interpretado por parte de algunos analistas. Ese es el recorrido que hemos podido conseguir de las fuentes que han estado dentro de la Fiscalía con el análisis jurídico. Aprovecho para decirle otra cosa, Juan Pablo, y es que la señora fiscal está en comisión, está en este momento en Madrid, va a tener reunión con muchas importantes instancias judiciales. Ella sigue para Tenerife a otro encuentro académico, y de ahí va a la gran cumbre antinarcóticos que será en Atenas. Allá está el director de la policía. Saludamos a esta hora al vicefiscal general de la Nación. Es Gilberto Guerrero. Señor vicefiscal, buenos días, bienvenido a la W. Buenos días a la mesa de la W y a todos los oyentes, muy amable. Bueno, señor vicefiscal, muchas inquietudes en torno a esta directiva que se conoce justo cuando arranca el fin de semana, pero hay una que me sorprende escuchando a nuestros invitados, y es que quedaría la impresión como si una directiva que se emite por parte de la señora fiscal termina dándole indicaciones a la Policía Nacional. ¿Eso es así? ¿Con base en esta directiva luego la policía puede determinar qué hacer, qué no hacer o cómo actuar en el marco de la protesta social? Gracias por la pregunta. Pues hemos escuchado, digamos, que este fin de semana una luz de comentarios e interpretaciones respecto de la directiva. Y en realidad, antes de contestar con precisión o el tema relacionado con la policía, yo quisiera, digamos, de alguna manera aclarar y clarificar que la directiva es, como decía el doctor Bazán hace un momento, no es más que son unas recomendaciones que hace la señora fiscal cuando se va a realizar el tema de la judicialización de ciertas conductas que tienen relación con la protesta social. Estas recomendaciones, digamos, no tienen otro propósito distinto al de proporcionar unos criterios que garanticen la intervención de la Fiscalía en la judicialización de las conductas, repito, relacionadas con el ejercicio de la protesta social pacífica, pero que se realice reconociendo en principio que la protesta social pacífica es un derecho fundamental que goza de protección constitucional y convencional, pero se deja en claro en la directiva que aquellas acciones violentas constitutivas de delitos son objeto de investigación y judicialización de conformidad con la ley penal sustantiva y con el Código de Procedimiento Penal.
ahí, digamos, en la directiva lo que hace es recoger toda la jurisprudencia nacional generada por la Corte Constitucional, por la Corte Suprema de Justicia y jurisprudencia convencional, digamos, sobre todo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se precisan conceptos relacionados con el tema de la protesta social pacífica. Desde luego que todo esto sucede porque el ejercicio de la protesta social pacífica genera una tensión de derechos entre los temas de quienes ejercen el derecho a la protesta social pacífica como expresión del derecho a la libre expresión, digamos, y los derechos que se ven de alguna manera afectados por el ejercicio de este derecho. Y desde luego que en esas recomendaciones, en esos criterios que la señora fiscal expone, no es que le haga recomendaciones directas de cómo debe comportarse la policía, sino que de alguna manera, como lo escuchaba yo al doctor Casas, indique más o menos cuáles son los límites del poder punitivo del Estado y cuándo una conducta empieza a tomar relevancia penal, puede ser, digamos, abordada desde la perspectiva del derecho penal, y cuando unas determinadas conductas pueden ser, digamos, asumidas y controladas por la propia policía. Eso es más o menos, digamos, como la perspectiva que se tiene, pero repito, sí. Este es un documento que simplemente recoge una jurisprudencia ya existente, digamos, no es un documento que está innovando absolutamente nada, es un documento que se produjo con mucha seriedad, se vino estudiando desde el mes de mayo a solicitud del Ministerio de Justicia, se presentó a la Comisión de Política Criminal, se socializó con la FLIP, y es un documento absolutamente técnico que lo que busca es depurar el entendimiento sobre los hechos y los eventos que suceden en el marco de una protesta social y que en ocasiones tienen connotaciones relevantes para el derecho penal y que en otras ocasiones se agotan dentro del tema de lo policivo cuando estas acciones desbordan el contexto de la protesta social pacífica. Sí, vicefiscal, si bien usted nos deja claro que estas son unas recomendaciones que se están haciendo y que no hay nada nuevo, llama mi atención unos criterios que se están estableciendo sobre sospechas de discriminación, como el tema orientación sexual o identidad de género, el tema étnico, religión, la opinión política. Ese enfoque diferencial no lo conocía. Esto sí es nuevo, ¿no? Sí, pero de alguna manera, digamos, es retomando también toda la jurisprudencia que últimamente ha venido desarrollándose con mucha intensidad, no solo en este aspecto, sino en muchos, en el abordaje de la conducta penal en general, digamos, cuidando, digamos, esas sospechas que pueden generar ese tipo de discriminación, digamos, sobre que determinados grupos sociales, determinadas etnias puedan ser de alguna manera estigmatizadas o estereotipadas, cuando se trata del control o de la investigación, digamos, de personas que participan en una protesta social pacífica. Digamos, de alguna manera también este enfoque diferencial para la Fiscalía es muy importante, repito, y no solo sucede, y la señora fiscal lo ha desarrollado no solo en temas relacionados con la investigación y judicialización de quienes participan en la protesta social pacífica, sino en general con todas las víctimas que nosotros debemos atender a diario en la Fiscalía y que ameritan, digamos, un enfoque diferencial en su tratamiento para generar, digamos, unas rutas de atención acordes y que no vayan a generar discriminación o estén matizadas por prejuicios o sí, por estereotipos odiosos, digamos. Entonces, a eso le apunta la directiva también. Vicefiscal, yo quiero preguntarle sobre una preocupación que ha surgido entre algunos críticos de esta directiva de la Fiscalía General de la Nación, y es en lo que se refiere a la violencia contra servidor público. Se señala que se pretende descriminalizar la protesta, pero ¿hasta dónde se va a considerar como un acto que atente contra un policía que esté atendiendo algún hecho que se esté presentando en el marco de la protesta? ¿Qué es violencia contra servidor público y qué no, según esta directiva, como recomendaciones que se le hacen a los fiscales? En general, el delito de violencia contra servidor público siempre exige unos
criterios de ponderación, digamos, no solamente en los temas de cuando se actúa en el marco de una protesta social pacífica, sino también cuando ellos ejercen a diario, digamos, su actividad como servidores de la policía. En esos casos, en cada caso en particular, lo que corresponde o le corresponde al fiscal que lleva la investigación, digamos, es ponderar cuando esta resistencia que a veces las personas presentan respecto de la intervención de la policía desborda los límites digamos, de una resistencia tolerable o entendible en el contexto en que se pueda desarrollar, y desborda ya digamos, más allá de lo razonable, más allá de lo proporcional, y puede ya involucrar, digamos, una conducta penal de este calibre. Es difícil establecer un criterio general y absoluto y decir en los términos clarísimos en que se comete la conducta de servidor público son tales o cuales. Digamos, es una figura penal que invita a que no solo en los casos de protesta social, sino en todos los casos los fiscales elaboren una ponderación, y lo que se hace en esta directiva es pedir que esa misma ponderación se haga en los casos en que se judicializa la violencia contra el servidor público que se produce en la protesta social. Es decir, y frente a eso también hay desarrollo jurisprudencial que es citado en la propia directiva sobre el tema, lo ha hecho la propia Corte Constitucional, sobre el tema de cómo debe enfocarse desde el punto de vista jurídico y dogmático esta investigación relacionada con la comisión de delitos de violencia contra el servidor público. Señor vicefiscal, esta directiva se da en medio de un contexto político-judicial muy tenso en el país. El presidente Petro está siendo en este instante, procesado administrativamente por el Consejo Nacional Electoral, y él ha convocado e invocado a los manifestantes y a sus seguidores a volcarse a las calles para evitar lo que él denomina un golpe blando. Esta directiva, en medio de estas circunstancias, incluso esta misma semana hay una protesta el jueves llamada la protesta de las canas y demás, no abre la puerta a darle al derecho a la protesta social la consideración de un derecho absoluto por encima de todo el resto. No, bueno, primero precisar que el hecho de que la directiva haya salido en este momento no tiene absolutamente nada que ver con los hechos que usted me está mencionando. Esta directiva se viene trabajando a solicitud del Ministerio de Justicia desde el mes de mayo de este año, y como les contaba yo a ustedes, se presentó al Consejo de Política Criminal y se socializó, digamos, y se elaboró, y de alguna manera no es una directiva que esté generando conceptos jurídicos nuevos o interpretaciones novedosas o innovadoras sobre los hechos que se presentan o que suceden en el marco de la protesta social. Son realmente una condensación para ayudarle a los fiscales en el ejercicio de su función a tener presente la jurisprudencia y los lineamientos que hay tanto a nivel interno por parte de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, y a nivel internacional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de cómo debe interpretarse o cómo deben, digamos, abordarse y enfocarse los hechos que se suceden en la protesta social y que en muchas ocasiones la desbordan. La protesta es clarísima en el hecho de decir que todas las acciones que sean violentas o la comisión de delitos que se produzcan dentro del desarrollo de la protesta social no hacen parte del ámbito de protección del derecho a la protesta social, y por lo tanto esos hechos serán investigados y serán judicializados. En ningún momento la protesta tiende a generar o a propender por la impunidad de aquellos actos violentos que puedan generarse dentro de la protesta social. La directiva es muy clara en que el derecho fundamental que se protege es el de la protesta social pacífica, y que todo aquello que desborde, que vaya más allá, que constituye hechos violentos, que constituya la afectación grave a derechos de otras personas o a otros bienes jurídicos, necesariamente provocará la reacción de la Fiscalía en los términos en que jurídicamente se encuentra prevista su intervención. Pero la directiva en ningún momento
propende por impunidad de estos actos, ni pretende poner a la protesta social por encima de otros derechos. La jurisprudencia ha desarrollado muy claramente cómo se desarrollan estas tensiones que se generan en estas dinámicas de la protesta social entre la expresión, digamos, de las personas que protestan y los actos que son violentos. Incluso la directiva, por ejemplo, menciona y reconoce lo que la Corte Constitucional ha dicho, que la protesta es disruptiva, porque de alguna manera genera una alteración del orden público. El tema es que hay generaciones de estas alteraciones que son pacíficas y se encuentran dentro del concepto que abarca el desarrollo de protesta social pacífica, y otras acciones que sí ya son violentas y que en ocasiones constituyen delitos y que desde luego tienen que ser y van a ser investigados y eventualmente judicializados por la Fiscalía. Pero ¿cuándo un bloqueo se considera que altera la situación? Un bloqueo que para el fiscal no. Este bloqueo se justificaba porque simplemente fue que pusieron unos elementos para protegerse, luego no se puede castigar. Sí, doctor, es decir, cada caso genera, digamos, un análisis muy particular. He hablado de criterios, por ejemplo, que tienen que ver con la durabilidad del bloqueo, con el tiempo del bloqueo, con la posible afectación que ese bloqueo pueda generar a la seguridad alimentaria, a la salud, a temas muy precisos. Es decir, no es simplemente el bloqueo de la vía por sí, porque puede ser un bloqueo corto, digamos, sin que afecte todo esto, que puede entenderse que está dentro de la protesta pacífica, que porque, como digo yo, es por su naturaleza es disruptiva, o sea, va a generar una alteración del orden público, pero hay bloqueos que ya pueden comprometer el tema alimentario o el tema de salud, por ejemplo, que ya empiezan entonces a generar, digamos, otras connotaciones que van a más allá de la expresión de la protesta social pacífica. Precisamente continuando con la pregunta del doctor Casas, quiero también que me responda, vicefiscal, cómo es el tema de no confundir el delito de concierto para delinquir con la coparticipación que se especifica dentro de la directiva. ¿Cuándo sí y cuándo no se puede relacionar una conducta como un bloqueo con un concierto para delinquir de varias personas o una coparticipación? ¿Hasta dónde es la responsabilidad individual y hasta dónde se puede considerar que varias personas se unieron para, por ejemplo, realizar un bloqueo u otro tipo de actividad que se considere como alteración del orden público en medio de una protesta? Esa es una pregunta muy importante, porque, digamos, son dos categorías jurídicas muy distintas, que desafortunadamente desde hace, o en muchas oportunidades, se confunden de alguna manera. El concierto para delinquir es un delito autónomo en el cual unas personas se conciertan para cometer delitos indeterminados, y esto sucede, digamos, de manera con duración en el tiempo, tienen un carácter de permanencia. Ese concierto para delinquir tiene un desarrollo jurisprudencial que, digamos, ha precisado la figura del concierto para delinquir. Y lo otro es la comisión de unas conductas penales entre un grupo de personas que se reúnen en un momento dado sin que haya un acuerdo previo, pero que cometen varios delitos. O sea, en esos casos, lo que invita a la directiva es a precisar que en realidad en esos casos hubo realmente antes una concertación y hay prueba de eso como para poder imputar un concierto para delinquir, o si propiamente se trata de una figura que se denomina coautoría, que es la comisión de una conducta, de varias conductas por varias personas, en las que hay una distribución de tareas, en las que cumplen roles diferentes, pero en las cuales no existe un acuerdo previo que tiene durabilidad en el tiempo y que podría constituir, digamos, la dogmática o la consolidación de la figura de concierto para delinquir. Entonces, lo que ocurre en muchas ocasiones es que este concepto de durabilidad, digamos, y de permanencia del concierto para delinquir se deja de lado, y con mucha frecuencia la coparticipación o la coautoría se asimilan al concierto para delinquir, siendo dos categorías jurídicas muy diferentes
clarísimamente definidas por la Corte Suprema de Justicia en su línea jurisprudencial y establecidas de manera diferencial también en el propio Código Penal. Señor vicefiscal, hace un instante Julio nos dijo que aunque este texto se conoció este fin de semana, la discusión y sobre todo la consulta en muchos niveles para que este pudiera tener un cierto consenso, por lo menos una opción de opinar a diversos expertos en el tema, viene de muchos meses atrás. Y nos dijo Julio que se habló con abogados del talante de Rodrigo Primi, o que se le presentó el texto a los integrantes de la FLIP, de la Fundación para la Libertad de Prensa. ¿Usted nos puede contar algo más sobre ese recorrido? No, así fue, correcto. Fue un documento elaborado con mucho juicio, con mucha seriedad, digamos, por personas con la idoneidad, el conocimiento y la capacidad para hacerlo. El documento, digamos, fue estudiado a la luz de la jurisprudencia existente. El documento fue socializado con el Consejo de Política Criminal, que reúne, digamos, las cabezas de las Cortes y del Ministerio de Justicia, en fin. El documento se socializó con la FLIP, todo esto con la finalidad de retroalimentar y de enriquecer el documento para, digamos, evitar el documento, incluso, por ejemplo, por eso también tiene componentes tan importantes como insistir en la protección especial para líderes de derechos humanos, para periodistas, en fin. Es decir, el documento por eso hace énfasis en algunos aspectos como el evitar la discriminación, como el enfatizar en el enfoque de género, en el enfoque diferencial, y también en el enfoque de género, en el tema étnico. Todo esto es producto de la elaboración, digamos, de todo lo que se trabajó en esas mesas, lo que se hizo con todos las personas con quienes se consultó el documento. Y no solo fue personas, sino, digamos, trabajo interno de la Fiscalía, consultando documentos que se habían generado y con la propia jurisprudencia existente por parte de la Corte Suprema y por parte de la Corte Constitucional. Por ejemplo, desde las Cortes, vicefiscal, ¿hubo reparos? ¿De pronto señalaron algunos elementos que debían ser cambiados, modificados para que ustedes procedieran de tal manera? No, realmente no, porque es que el documento recoge íntegramente la jurisprudencia existente en este momento, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema. En realidad incluso la directiva trae las citas textuales de toda la jurisprudencia de la Corte al respecto. Es que, vuelvo y repito, el documento no tiene nada nuevo, es una síntesis, es una condensación de unos lineamientos, de una jurisprudencia ya existente, y es de alguna manera como una herramienta para que el fiscal que está enfrentando una situación de estas lo tenga a la mano y pueda consultar de primera mano, digamos, esas orientaciones y esos precedentes existentes que son tan valiosos en el ejercicio de esa función. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.